A finales del otoño de 1910, un manto de secreto envolvía la isla Jekyll en Georgia. Un pequeño grupo de hombres, que representaban casi la cuarta parte de la riqueza mundial, se reunieron en circunstancias muy especiales. Viajaron de incógnito, usando solo sus nombres de pila para evitar el ojo público y la atención de la prensa. Esta reunión secreta no era un retiro cualquiera. Su propósito era enorme y cambiaría para siempre el panorama financiero de los Estados Unidos y, ojo, después, el del mundo entero. Entre los asistentes estaban el senador Nelson Aldrich, un líder republicano con mucho poder, y representantes de las familias de banqueros más influyentes de la época, como los Morgan, los Rockefeller y Kuhn, Loeb y compañía. Ellos entendían que el sistema bancario que existía en ese momento tendía a causar pánico e inestabilidad, pero la solución que ellos tenían en mente buscaba concentrar el control en muy pocas manos. El objetivo principal de esta asamblea secreta era preparar el borrador de una ley para un sistema de banca central. Los banqueros presentes sabían que la gente desconfiaba muchísimo del poder financiero concentrado. Los intentos anteriores de crear bancos centrales en los Estados Unidos habían chocado con una fuerte oposición política, y al final habían fracasado. Por eso, el plan que se armó en la isla Jekyll tenía que ser presentado y manejado con mucho cuidado. Necesitaba parecer una medida para el bien de todos, diseñada para estabilizar la economía y proteger a la gente común. Pero la verdad, es que era una jugada estratégica para hacer oficial el poder de las finanzas privadas sobre el dinero de la nación, asegurándose de que sus propios intereses fueran siempre lo más importante. Las conversaciones duraron varios días, y en ellas se definieron los detalles más complicados del sistema bancario que proponían. Los hombres que participaron eran unos capos en finanzas, y entendían el poder gigantesco que significaba controlar el crédito y la moneda. Ellos se imaginaron un sistema que pudiera aumentar o disminuir la cantidad de dinero en circulación, influir en las tasas de interés, y actuar como el prestamista al que todos acuden cuando ya no hay más opciones, beneficiando principalmente a las grandes instituciones bancarias que ellos representaban. La estructura que diseñaron con el tiempo se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. El secreto era importantísimo, porque si la gente se hubiera enterado de quienes crearon realmente el plan, seguramente lo hubieran rechazado de plano, por la gran desconfianza que había hacia los banqueros de Wall Street. El resultado de la reunión en la isla Jekyll fue el borrador para el Plan Aldrich, el cual, aunque al principio no fue aprobado en el Congreso, puso las bases para la Ley de la Reserva Federal de 1913. Las figuras clave volvieron a sus asuntos, listos para impulsar esta agenda usando su considerable influencia política y económica. La historia de una conspiración de banqueros, que muchas veces se cuenta sobre este evento, deja bien claro lo poco democrático que fue su origen. Una decisión tan importante que afectaba a todos los ciudadanos fue tomada por unos pocos elegidos, a espaldas de la gente y sin debate público. Esto sentó un precedente de cómo las políticas financieras importantes se formularían muy a menudo en las décadas siguientes. Miren, la Ley de la Reserva Federal fue firmada y convertida en ley por el presidente Woodrow Wilson en diciembre de 1913. Se presentó al pueblo estadounidense como una reforma necesaria. Los objetivos que se declararon eran evitar los pánicos financieros, estabilizar la moneda y ofrecer una oferta de dinero flexible. Estos objetivos parecían servir al interés público. Sin embargo, la estructura del sistema de la Reserva Federal era compleja. Parecía ser una institución del gobierno, pero los bancos de la Reserva Federal regionales eran, y todavía son, propiedad privada de los bancos miembros. Esta particular estructura público-privada ha sido tema de continuo debate y escrutinio sobre a qué intereses sirve realmente la Reserva Federal, al público o al sector bancario privado. La creación de la Reserva Federal marcó un cambio bien importante en el poder económico. Centralizó el control sobre la política monetaria de la nación. Este poder se puso en manos de una junta nombrada por el presidente, pero también fuertemente influenciada por la industria bancaria. A la Fed se le dio la autoridad de emitir los billetes de la Reserva Federal, que se convirtieron en la moneda principal de los Estados Unidos. También podía fijar la tasa de descuento, o sea, el tipo de interés al que los bancos comerciales le piden dinero prestado a la Fed.
Esta capacidad para influir en las condiciones del crédito le dio un poder inmenso sobre toda la economía. Las promesas de estabilidad pronto se pusieron a prueba, pero el impacto a largo plazo fue una consolidación del control financiero. Muchos críticos argumentaron que el sistema de la Reserva Federal no evitó la inestabilidad financiera. De hecho, algunas de las crisis económicas más graves en la historia de Estados Unidos, incluyendo la Gran Depresión, ocurrieron después de su creación. Estos críticos señalaban que las políticas de la Fed a menudo parecían favorecer a los grandes bancos e instituciones financieras, en lugar de a la economía en general o a la gente de a pie. El sistema permitió la expansión del crédito, lo que podía impulsar auges económicos, pero también llevar a caídas devastadoras. Las decisiones tomadas por la Junta de la Reserva Federal, a menudo a puerta cerrada, tuvieron consecuencias de gran alcance para el empleo, la inflación y el crecimiento económico, afectando a todos los ciudadanos. Además, la Reserva Federal proporcionó un mecanismo para financiar la deuda del gobierno. Esto se volvió particularmente importante en tiempos de guerra. Al comprar bonos del gobierno, la Fed podía, en efecto, crear dinero, permitiendo al gobierno gastar más allá de sus ingresos por impuestos. Si bien esto proporcionaba flexibilidad, también creó un camino para un aumento de la deuda nacional y una posible inflación. El intrincado funcionamiento del sistema de la Reserva Federal, a menudo opaco para el ciudadano promedio, permitió que un grupo selecto de intereses financieros ejerciera una influencia considerable sobre el destino económico de la nación. Una preocupación que hacía eco del secretismo de sus orígenes en la isla Jekyll y que persiste hasta el día de hoy. Los grandes conflictos mundiales, en especial la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un impacto profundo y muchas veces terrible en la humanidad. Sin embargo, para ciertas instituciones financieras y familias influyentes, estos tiempos de destrucción masiva también presentaron oportunidades enormes para ganar dinero. Las guerras necesitan muchísimo dinero para financiar ejércitos, armas y suministros. Los gobiernos seguido tienen que pedir prestado un montón de plata para cubrir estos gastos gigantescos. Banqueros internacionales y grupos financieros estaban bien posicionados para dar estos préstamos, muchas veces a varios de los bandos que peleaban en un conflicto, y así sacaban ganancias enormes sin importar quién ganara las batallas que peleaba la gente común. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, bancos de Estados Unidos, liderados por gente como J.P. Morgan Jr., tuvieron un papel clave en financiar el esfuerzo de guerra de los aliados, mucho antes de que Estados Unidos entrara oficialmente al conflicto. Estos préstamos fueron muy rentables. Cuando Estados Unidos sí entró a la guerra, el recién creado sistema de la Reserva Federal facilitó que el gobierno pidiera préstamos a una escala nunca antes vista, a través de la venta de los bonos libertad. Esto no solo financió la guerra, sino que también enredó profundamente al sector financiero con las operaciones del gobierno. La guerra resultó en una transferencia de riqueza bien importante, con Estados Unidos convirtiéndose en una nación acreedora principal, o sea que le había prestado mucho dinero a otros. Y ciertas familias de banqueros aumentaron muchísimo sus fortunas y su influencia en el mundo. El patrón se repitió, quizás a una escala todavía mayor, durante la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo de guerra impulsó una producción industrial masiva y un gasto gubernamental enorme, financiado en gran parte con deuda. Los bancos facilitaron estas operaciones financieras, ganando intereses y comisiones bien jugosas. Las empresas metidas en la producción de guerra vieron cómo sus ganancias se iban por las nubes. Mientras las naciones sufrían y millones morían, una élite económica bien selecta vio cómo sus bienes y su poder se consolidaban. Los esfuerzos de reconstrucción que siguieron a la guerra también ofrecieron nuevas oportunidades para invertir y prestar dinero, beneficiando todavía más a los que controlaban el capital.
La historia del sacrificio por la patria muchas veces escondía estas movidas financieras que estaban detrás de la guerra. Es importante entender que los beneficios económicos que se sacaban de las guerras no eran simples casualidades. Los sistemas de finanzas internacionales, en parte moldeados por instituciones como la Reserva Federal, estaban armados de tal forma que hacían posible este tipo de lucro e incluso lo volvían parte del sistema. La creación de deuda a escala masiva enriqueció a los que prestaban. La destrucción de infraestructura e industrias creó la necesidad de reconstruir y eso se financiaba otra vez con préstamos. Este ciclo, donde el conflicto alimenta la ganancia financiera para unos pocos, muestra un lado preocupante de la relación entre las finanzas globales y los eventos geopolíticos mundiales, donde los costos los paga la mayoría y las ganancias se quedan en las manos de unos cuantos. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, representantes de 44 países aliados se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire. Su misión declarada era crear un nuevo orden económico internacional. Este nuevo orden buscaba promover la estabilidad económica global y evitar el tipo de guerras económicas que habían contribuido a las dos guerras mundiales. Los resultados clave de esta conferencia fueron la creación del Fondo Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy conocemos como el Banco Mundial. Estas instituciones se diseñaron para gobernar las finanzas internacionales y facilitar la reconstrucción y el desarrollo después de la guerra, supuestamente en beneficio de todos los países miembros. Sin embargo, el sistema de Bretton Woods fue, en gran parte, una creación estadounidense, reflejando la nueva posición de Estados Unidos como potencia económica dominante en el mundo. El dólar estadounidense se estableció como la principal moneda de reserva mundial, convertible en oro a una tasa fija de $35 por onza. Luego, las demás monedas se vincularon al dólar. Este acuerdo puso a Estados Unidos y a sus instituciones financieras en el centro del sistema financiero global. Al FMI se le encargó mantener la estabilidad de los tipos de cambio y dar préstamos a corto plazo a países con problemas en su balanza de pagos. El Banco Mundial debía dar préstamos a largo plazo para proyectos de desarrollo. Aunque los objetivos declarados del FMI y el Banco Mundial suenan positivos, su impacto real ha sido muchas veces polémico. Hay quienes sostienen que estas instituciones han promovido políticas que favorecen principalmente a los países occidentales más poderosos y a las grandes empresas multinacionales. Los préstamos del FMI y el Banco Mundial suelen venir con condiciones muy estrictas, conocidas como programas de ajuste estructural. Estos programas normalmente exigen que los países receptores privaticen empresas estatales, eliminen regulaciones, reduzcan el gasto público en salud y educación y abran sus economías al comercio internacional. Muchas veces, estas políticas han llevado a un aumento de la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo. Además, la forma en que se toman decisiones dentro del FMI y el Banco Mundial refleja grandes desequilibrios de poder. El voto de cada país depende de cuánto dinero aporta, lo que le da más influencia a los países ricos, especialmente a Estados Unidos. Esto significa que las ideas económicas preferidas por estos países dominantes se terminan imponiendo en gran parte del mundo. Al final, estas instituciones financieras globales, que surgieron con la idea de evitar conflictos, muchas veces han sido vistas como herramientas para extender el control económico y asegurar que los países en desarrollo sigan abiertos a la inversión extranjera e integrados en un sistema que beneficia a las potencias económicas ya establecidas. El modelo creado en Bretton Woods institucionalizó en la práctica una forma de gobierno global muy influida por intereses financieros. Sección 5. Las Naciones Unidas. Un escenario para juegos de poder económico. Las Naciones Unidas se crearon en 1945 después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial.
Su carta fundacional proclamaba metas muy nobles: mantener la paz y la seguridad internacional, promover los derechos humanos y fomentar el progreso social y económico. Se pensó como un foro para la cooperación internacional, donde las naciones pudieran resolver sus problemas pacíficamente y trabajar juntas en los desafíos globales que todos compartimos. Pero, miren, desde el principio, la estructura y el funcionamiento de la ONU han estado muy influenciados por los intereses geopolíticos y económicos de sus Estados miembros más poderosos. Esto se ve clarísimo en el Consejo de Seguridad, donde 5 miembros permanentes tienen poder de veto, lo que refleja cómo estaba repartido el poder después de la guerra. Y aunque la ONU tiene un montón de agencias que se ocupan de temas humanitarios, desarrollo, salud y cultura, su capacidad para frenar los excesos del poder financiero global ha sido bastante limitada. Las grandes decisiones económicas que le dan forma al mundo muchas veces se toman fuera de la ONU, en lugares como el G7, el G8 y el G20, o en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En estos sitios, el poder de voto depende de cuánto dinero aporta cada uno, y no del principio de un país, un voto, que sí se usa en la Asamblea General de la ONU. O sea, que la ONU muchas veces termina siendo más un lugar para discutir las consecuencias de las políticas económicas, en vez de ser quien decide el rumbo principal de estas. Además, las agendas económicas de los países poderosos pueden meterse en el trabajo de la ONU. Los programas de desarrollo que llevan las agencias de la ONU, aunque muchas veces son buenos, a veces pueden estar alineados con las estrategias económicas generales de los países que dan el dinero. Estas estrategias pueden priorizar, por ejemplo, crear ambientes estables para la inversión extranjera o impulsar reformas orientadas al mercado que benefician a las grandes empresas multinacionales. Que la ONU dependa de la plata que le dan los Estados miembros también significa que los que más aportan pueden influir bastante. Esto puede, así como quien no quiere la cosa, cambiar prioridades y programas, asegurándose de que no se cuestione de fondo el orden económico mundial que existe, un orden que beneficia a esos mismos estados poderosos y a las élites financieras que están dentro de ellos. Entonces el sistema de la ONU funciona dentro de un marco global que está definido, en gran parte, por el poder económico. Y aunque es una plataforma súper importante para la diplomacia y la ayuda humanitaria, muchas veces le cuesta enfrentar las causas de raíz de la desigualdad y la explotación que están metidas en toda la estructura financiera internacional. Esos ideales de la Carta de la ONU, de un mundo más justo y equitativo, chocan seguido con la realidad de un sistema global donde los intereses financieros y la búsqueda de ventajas económicas por parte de los estados poderosos son los que mandan. Se podría decir que la organización es tanto un resultado como parte de este juego de poder tan complejo, en lugar de ser un árbitro totalmente independiente. Sección 6. El shock de Nixon, desencadenando el dólar, desatando la inestabilidad. El 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció una serie de medidas económicas que se conocieron como el shock de Nixon. La más importante de estas fue la cancelación unilateral de la convertibilidad directa internacional del dólar estadounidense a oro. Esta decisión terminó en la práctica con el sistema de Bretton Woods, que había atado las monedas globales al dólar, y este a su vez era convertible a oro a una tasa fija. Las razones que Nixon dio para esta medida tan drástica fueron combatir la inflación, reducir el desempleo y proteger el dólar de ataques especulativos. Las reservas de oro de Estados Unidos habían estado disminuyendo porque los gobiernos extranjeros, preocupados por el gasto estadounidense en la guerra de Vietnam y los crecientes déficits comerciales, cambiaban cada vez más sus dólares por oro. La consecuencia inmediata de cortar el lazo del dólar con el oro fue la llegada de un sistema global de monedas fiat.
Esto significaba que el valor del dólar, y luego el de otras monedas importantes, ya no estaba respaldado por un bien físico, sino por decreto del gobierno y la percepción del mercado. Esto dio inicio a una era de tipos de cambio flotantes, donde los valores de las monedas variaban según la oferta y la demanda, los indicadores económicos y el sentir de los inversionistas. Aunque los que estaban a favor decían que esto daba más flexibilidad a las políticas monetarias nacionales, también trajo un nuevo nivel de volatilidad e incertidumbre a las finanzas internacionales. La disciplina que imponía el patrón oro, aunque no fuera perfecta, se eliminó. Las consecuencias a largo plazo del shock de Nixon han sido profundas y de gran alcance. Sin el ancla del oro, los bancos centrales obtuvieron más poder para aumentar la cantidad de dinero. Esto contribuyó a presiones inflacionarias en las décadas siguientes. También facilitó el crecimiento de enormes mercados financieros globales, donde las propias monedas se convirtieron en objetos de especulación. El alejarse del oro también fortaleció el papel del dólar estadounidense como la principal moneda de reserva del mundo, no por su respaldo en oro, sino por el tamaño y la fuerza de la economía de Estados Unidos y su influencia geopolítica. Esto incluye acuerdos con países productores de petróleo para poner el precio del petróleo en dólares, el sistema del petrodólar. Para la gente común, el fin del patrón oro tuvo efectos mixtos, a menudo sutiles pero importantes. La mayor inflación fue desgastando el poder de compra de los sueldos y los ahorros con el tiempo. La mayor volatilidad en los tipos de cambio podía afectar los precios de los productos importados y la estabilidad del comercio internacional. De forma más general, el paso a un sistema puramente fiat concentró un poder enorme en manos de los banqueros centrales y las instituciones financieras, quienes manejaban estos complejos sistemas monetarios. El desencadenamiento del dólar fue un momento clave, marcando una transición hacia un orden financiero global más abstracto, más apalancado y, podría decirse, más propenso a las crisis, donde la creación y el control del dinero se separaron aún más del valor tangible. Sección 7. Crisis fabricadas, ganancias reales, la carga del ciudadano común. Las crisis financieras parecen desastres periódicos, casi naturales, dentro del sistema capitalista. Eventos como la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980, la crisis financiera asiática de 1997 a 1998, la crisis financiera rusa de 1998 y el colapso financiero mundial de 2008 se presentan a menudo como resultados desafortunados pero inevitables de dinámicas complejas del mercado. Sin embargo, un examen más detallado revela patrones que sugieren que estas crisis, aunque devastadoras para la gente común, a menudo resultan en la consolidación de la riqueza y el poder para unos pocos elegidos. Las grandes instituciones financieras y corporaciones, lejos de ser simples víctimas, a veces pueden beneficiarse de la volatilidad y de las posteriores intervenciones gubernamentales diseñadas para salvar el sistema. Durante una crisis financiera, los ciudadanos comunes suelen llevar la peor parte. Enfrentan pérdidas de empleo a medida que las empresas se contraen o quiebran. Sus ahorros y fondos de jubilación pueden ser diezmados por la caída de los precios de los activos. Pueden perder sus casas por ejecuciones hipotecarias. Los gobiernos a menudo responden implementando medidas de austeridad, recortando servicios públicos como la salud y la educación, lo que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. La narrativa del sacrificio compartido es común, pero los sacrificios rara vez se distribuyen por igual. La inseguridad económica y las dificultades que experimentan millones de personas contrastan fuertemente con las fortunas de aquellos en la cima de la pirámide financiera. Por el contrario, para los grandes bancos y las corporaciones bien conectadas, las crisis pueden presentar oportunidades únicas.
Los competidores más débiles pueden ser adquiridos a precios de ganga, lo que lleva a una mayor concentración del mercado. Los rescates gubernamentales, a menudo justificados como necesarios para evitar el colapso sistémico, pueden inyectar enormes cantidades de dinero público en instituciones financieras en quiebra, privatizando efectivamente las ganancias en los buenos tiempos y socializando las pérdidas en los malos tiempos. Por ejemplo, la crisis de 2008 vio cómo se dirigían enormes sumas hacia bancos considerados demasiado grandes para quebrar, mientras que relativamente poca ayuda directa llegó a los propietarios de viviendas en dificultades. Los arquitectos de los instrumentos financieros riesgosos que precipitaron la crisis a menudo eludieron la responsabilidad y muchas instituciones emergieron más grandes y poderosas. Esta dinámica, donde las crisis conducen a una redistribución ascendente de la riqueza, no es accidental. Es facilitada por una arquitectura financiera y un entorno regulatorio que a menudo prioriza la estabilidad y rentabilidad de los grandes actores financieros sobre el bienestar del público en general. La promesa de que tales intervenciones tendrán un efecto derrame para beneficiar a todos a menudo resulta ser vacía. En cambio, cada crisis parece reforzar el poder de las élites financieras establecidas, profundizar las desigualdades y dejar que la gente común se las arregle con las secuelas. El ciclo de auge, caída, rescate y austeridad se convierte en un mecanismo para transferir riqueza de muchos a pocos, bajo el pretexto de la necesidad económica.